Buenos días a todos. Sean bienvenidos los que están conectados. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Bien, vamos a continuar con los temas que se han estado tocando en semanas anteriores en relación a las consecuencias del pecado. El día de hoy yo he titulado la enseñanza La rebeldía, consecuencia del pecado. Las personas dirán, bueno, ya de entrada el pecado es una rebeldía, pero yo la veo como una consecuencia posterior al pecado. La gente tarda tiempo, la gente no encuentra la salvación por cuanto después de pecar hay rebeldía en el corazón. Entonces, vamos a ver un texto en la Escritura del Antiguo Testamento, en Job 34:37. Job 34:37. Dice la Escritura, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Quiero tomar la primera parte, porque a su pecado añadió rebeldía. ¿Qué acaso la persona que peca no es rebelde contra Dios? Pero aquí Job, en el libro de Job, nos deja ver algo, que la persona después de pecar, y que a pesar de las consecuencias en su vida, añade la rebeldía. Y esa rebeldía es la que no le permite tener un encuentro con Dios, por cuanto esa rebeldía hace que cada día se aleje más de Dios. Es como cuando una persona va a un lugar, ¿verdad? Y ya la comida tiene sal, y de repente pide el salero para echarle más. Dice, oye, pero ya tiene sal. Sí, pero yo le quiero añadir más porque a mí me gusta. Sabiendo que le puede hacer daño, le quiere añadir más. Eso es lo que nos quiere decir aquí en el libro de Job, porque a su pecado añadió rebeldía. O sea, a ese pecado le añade otro pecado, que es la rebeldía. Se ha tratado que cuando alguien peca hay consecuencias, pero esto hay una raíz, que es la rebeldía del corazón. Toda aquella persona que peca en contra de Dios es porque hay una rebeldía, pero después de eso hay otra rebeldía mayor. La rebeldía significa que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. En el caso de los creyentes, en el caso de aquellos que conocen de la palabra, ¿a qué autoridad resisten? ¿A qué autoridad desafían? Es a Cristo Jesús. El problema de las personas cuando hay rebeldía en su corazón, es que no menosprecian al que predica, no menosprecian el lugar, sino la persona resiste a la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces pasan por alto esto y piensan que ya no voy a ese lugar, ya no quiero ir ahí, pero realmente a quien menosprecian y a quien resisten es a Dios. Y entonces la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Esa es la definición de lo que es la rebeldía. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Entonces deducimos que si alguien hace caso omiso a las advertencias de Dios, hay una resistencia, hay un desafío a la autoridad de Dios y por lo tanto se encuentra en rebeldía. No solamente es antes, sino después de pecar. En el ámbito jurídico, cuando hablan de rebeldía, significa cuando alguien no atiende, por ejemplo, en una demanda civil, si la persona le requieren que asista a contestar la demanda y no lo hace, eso significa rebeldía jurídicamente. Así es lo mismo, cuando la persona es llamada por Dios y le habla y le dice, y la persona resiste esa autoridad, es rebelde. Hay rebeldía en su corazón. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos de Dios
la enseñanza, que Él nos ayude el día de hoy a entender esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar reunidos a pesar de del clima, Señor. Padre, porque a ti nada te detiene, Señor. Hoy ayúdanos y haznos entender, Jesús, por qué las personas no te llegan a conocer, Señor. Porque la rebeldía, Señor, que hay en los corazones es un impedimento grande. Padre, te doy gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces, Dios nos amonesta y nos prohíbe las cosas que nos pueden hacer daño. Y a veces pensamos que Dios, allá afuera les hablas de Dios y de repente es que todo, Dios prohíbe todo. Bueno, lo prohíbe porque sabe que eso te puede hacer daño, que va a traer consecuencias a tu vida. Nos hace ver todas esas cosas que nos pueden dañar, para no hacer lo que no conviene, para que tú y yo podamos tener una vida en paz, no en comodidades, no evitando las dificultades, pero sí una vida en paz, una vida pegado a Él, en donde Él nos va a evitar muchos problemas. Cuando los padres, los que somos padres de familia, entendemos que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos es para evitarles mayores problemas. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos esa etapa, ya la vivimos. ¿Y qué queremos hacer con nuestros hijos? Que puedan evitar pasar lo que ya nosotros vivimos y que trajo consecuencias a nuestras vidas. Es lo mismo Dios. Dios quiere que a su creación, Dios quiere que a aquellas personas que Él creó, evitarle todos estos problemas. Pero ¿qué pasa cuando la persona hace caso omiso? Cuando es rebelde, vienen las consecuencias. Entonces, Él, todo lo que ha hecho, dejar sus mandamientos, es para que nos vaya bien. Y nos advierte de esas consecuencias que muchas veces son caminos sin regreso. Ya hay consecuencias en la vida que lo dejan marcado y que ya no hay regreso. Un divorcio, una enfermedad a causa de la rebeldía. Probablemente la persona ya no se recupere. Tal vez la persona ya no pueda volver a tener esa relación con la que era su esposa o su esposo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere que el hombre evite en su vida. Hay un ejemplo que Alejandro tocó hace unas 2 semanas del caso de Adán y Eva como el primer pecado. Y bueno, vamos a retomar ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ilustra una característica que yo quiero hacer notar: la rebeldía. Y tú dirás, bueno, pues si pecaron, ¿verdad? Pues ya después, pues Dios los expulsó. ¿Y en dónde estaría la rebeldía? Fíjate, Dios no se equivoca. Así como fue el primer pecado, también Dios vio que en esos hombres, después de pecar, podía existir y podía tener rebeldía en su corazón. No solamente fue pasar por alto el mandamiento de Dios, sino la rebeldía de Adán y Eva. Rebelarse contra Dios, no importándoles lo que Él les daba, siempre pensando que era lo mejor para ellos. Cuando tú vienes, cuando tú escuchas la palabra de Dios, sabes que Dios te está dando lo mejor, te quiere proporcionar lo mejor. Así era con Adán y Eva, les daba lo mejor, lo que era mejor para ellos. Pero al comer del fruto fue dejar de depender de Él, siendo este un acto de insumisión y rebeldía. La rebeldía es rebelarse en contra de Dios. ¿Y cuál fue la raíz? El egoísmo. Pues ¿qué tiene? Sí, Dios nos dijo esto, pero no importa. Venga el fruto. Y ya no solamente la mujer, sino también le dio al hombre. Fue un acto de rebeldía en contra de Dios. Génesis 2:17 dice la Escritura: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué te dice Dios?
te dice, tú puedes, no comas de esto, te está advirtiendo para que no venga una consecuencia a tu vida. ¿Qué pasa cuando las personas son advertidas? Cuando la persona es instruida, cuando la persona es amonestada y la persona no hace caso a esto, hay consecuencias en la vida. El egoísmo de Adán y Eva no les permitió pensar correctamente en lo que Dios les había dicho, y mucho menos pensaron en las consecuencias. La gente actúa pensando que no va a haber problemas. La gente piensa que es inmune a las consecuencias por el pecado, que no va a pasar, que en ellos no va a pasar eso. Fíjate, después de pecar Adán y Eva, Dios conocía el corazón de que podía existir y que tal vez ellos podían llenarse de esa rebeldía. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, 22 y 24, dice la Escritura, Génesis 3, 22 y 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué hizo eso Dios? Los expulsa del Edén. ¿Y qué hace Dios? Pone una espada, pone unos querubines, porque sabía que después del pecado que había cometido Adán y Eva, podían venir y comer de ese fruto en rebeldía. Por eso es lo que te digo, el pecado en sí mismo es una rebeldía, pero después el corazón se endurece, el corazón empieza a decir, no pasa nada. Y entonces Dios dijo, no vaya a ser que a causa de esa rebeldía quieran comer ahora del árbol de la vida. No fue cosa menor, sino Dios sabía que Adán y Eva, después de pecar, pudiera existir la rebeldía en su corazón. Por eso es que Él puso esos querubinos, por eso puso una espada que se revolvía en la entrada del Edén. El pecado también trae como consecuencia y daña las relaciones entre los hombres. Pensemos en un matrimonio. Es que es importante porque en este tiempo en donde la gente no le da tanto peso al matrimonio, en donde la gente ya no importa cómo vivas, que no importan las cosas que hagas, total, al final si no nos entendemos, nos divorciamos. Bueno, en una relación entre los hombres, en un matrimonio hay un adulterio por uno o por otra persona. ¿Las cosas seguirán igual? Yo te pregunto, ¿será lo mismo? ¿No? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque va a traer conflictos, falta de confianza, inseguridades, pleitos constantes, reproches. Eso va a haber. Ya no es lo mismo a causa de la rebeldía. El pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. Ya no había confianza. Fíjate lo que hace la rebeldía. El pecado afectó directamente la relación que había entre Adán y Eva. Ya no había confianza. Ahora había egoísmo y orgullo. Estaba dispuesto a que Eva cargara con la culpa sin aceptar la suya. Adán quería que Eva cargara con su culpa sin él responsabilizarse de la suya. Y además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer, en el que la mujer trataría de tomar el lugar del hombre y el hombre someter a la mujer incluso a la fuerza. Todo esto se genera después de un pecado. Cualquiera que sea, se genera la rebeldía y eso va a traer consecuencias en las relaciones de las personas. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, toda envidia, traición, egoísmo, rebeldía, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre. Todas esas cosas que pasan, todas esas cosas que hace el hombre es a consecuencia
del pecado. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las pasiones? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de lo que se va generando en el corazón día con día? Cuando hay rebeldía en el corazón, cuando las personas tienen, ¿verdad?, hay rebeldía en su corazón, pero no las externan. Hay personas que las tienen guardada, la rebeldía. La persona es muy rebelde, pero está en su corazón y no se nota. Pero cuando sale lo que hay dentro de la persona, es evidente esa rebeldía. Fíjate lo que dice Mateo 15:19. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y yo añadiría la rebeldía. Ahí está en el corazón de la persona. Ahí está en el corazón de la persona, esperando el momento para que aflore lo que hay en su corazón. Por eso cuando la persona está pecando constantemente, solamente demuestra algo. Esa persona no quiere someterse a la voluntad de Dios. La gente está batallando y la gente dice, es que no entiendo, es que no sé por qué, es que me esfuerzo, es que sí quiero cambiar, es más, ya leo la Biblia, ya oro, pero mi vida sigue siendo la misma. ¿Sabes por qué? Porque le añade a su pecado rebeldía. Porque realmente la persona no quiere someterse a la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que él quiere vivir como quiere hacer las cosas a su manera sin depender de Dios. Quiere hacer las cosas como él quiere. Pero así como él quiere, así le va a ir en su vida, por no considerar a Dios. Ponte a pensar cuántas veces tú dejaste a Dios, cuántas veces Dios te hablaba, cuántas veces Dios te instruía, cuántas veces Dios te ha dicho las cosas y tú has seguido haciendo lo mismo. Y es evidente las consecuencias. Hay gente que quiere, que te está todo eso guardado en su corazón, pero son como Saúl. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 15, 22 y 23. 1 Samuel 15, 22 y 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl era un momento, esperaba el momento para que saliera esa rebelión, esa rebeldía que había en su corazón. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Consecuencia, causa y efecto. Causa y efecto. No, es que no solamente es una ley, incluso una ley física. A toda acción merece una reacción. Y a veces las personas se quedan y dicen, si yo actúo así, no va a pasar nada. Por supuesto que sí, habrá consecuencias. El otro día había unos hombres que estaban platicando. Un amigo estaba platicando con otro y le decía, oye, fui al doctor y el doctor me dijo que si seguía fumando, el cigarro terminaría matándome. O sea, le dice, oye, fui al doctor y el doctor me recomendó y me dijo, oye, ya no fumes, porque si sigues fumando, el cigarro te va a terminar matando. ¿Qué hizo este hombre? Continuó diciendo, dejé de fumar en un tiempo, pero lo deseo tanto que prefiero morir antes de dejarlo y negarme el placer de fumar. ¿Qué hay en ese corazón cuando la persona le dice al doctor, oye, si sigues fumando, tu consecuencia va a ser que te puedes morir de efisema pulmonar? Pero la persona dice, yo prefiero morir
antes de dejarlo y negarme el placer de fumar. ¿Cuántas personas, cuando tú has entendido de parte de Dios que tienes que dejar algo y no lo haces, prefieres irte al infierno, prefieres morirte en tus pecados que dejar la rebeldía? Este hombre, ¿cuántas personas estarán en este caso? Saben que el pecado te está matando, que está destruyendo a tu familia, pero prefieres seguir en tu rebeldía que entender, someterte a la voluntad de Dios, y dejas a un lado los beneficios, que es dejar el pecado. Otra persona, que también era una señora que tenía el mismo vicio del cigarro, decía: dejé de fumar hace ya tiempo y me sentí liberada de esa prisión que es el tabaquismo. ¿Qué pasó ahí? La persona razonó y dijo: hey, esto me está matando. El doctor ya me dijo que si yo sigo en eso me voy a morir. ¿Te das cuenta? La persona se humilla, la persona dice: yo no quiero eso. Ya he sido rebelde mucho tiempo. He sido necio, necia, pero ya no lo voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra persona? La actitud. El primero, la rebeldía, y el otro razona el daño que se estaba haciendo si seguía en ese camino y considera a Dios en su vida. Es que la persona que entiende que todo esto le está causando un daño, la persona reacciona, entra, viene en esos 5 minutos y dice: hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué actúo así? No está bien. Dios me lo ha dicho. Yo he pedido un consejo y me lo han dicho. Y entonces la persona razona. El pecado no viene solo, sino conjuntamente con los hechos. Como te decía, peca la persona y vienen las consecuencias, vienen los frutos, los hechos. La gente manifiesta lo que hay en su corazón y como consecuencia cambian a Dios y su gloria. ¿Sabes que la rebeldía, la persona cuando entiende que debe dejarlo y no lo hace, cambian a Dios y su gloria por otras cosas que no son Dios? La mentira, el adulterio, el odio, el rencor, pensando que son sabios. ¿Cuántas personas se han acercado y dicen: yo sé cómo resolver mi vida? Tengo una licenciatura, tengo una maestría, tengo un doctorado. Yo sé cómo hacerle. Si tengo este grado académico es porque sé que puedo hacerlo. Pero no es cierto. Porque pensando que son sabios, pero realmente quien se aferra a su pecado sin importarle las consecuencias es necio. Así lo describe la Biblia. No es sabio. Hay personas que pueden no tener estudios, pero ¿sabes qué? Saben llevar una familia. Saben construir un hogar. Saben llevar su vida correctamente. ¿Sabes por qué? Porque son como las ovejas. No son rebeldes. Son sencillas. Y entonces cuando las personas se creen sabias, pero no miran las consecuencias, es necio. Como ese hombre del cigarro: no me importa morirme, yo seguiré así. ¿Cuántas veces tal vez tú has escuchado gente: así me voy a morir, así soy yo y así me voy a morir y no me importa nada? No me interesa nada. Eso se escucha, es muy común. Pensando que en su vida no habrá consecuencias. Para los demás sí, pero para mí no. A mí no me van a descubrir porque soy muy hábil. Mi esposa nunca se va a dar cuenta, mi esposo nunca se va a dar cuenta, porque soy muy sabio. Porque todo lo que tengo económicamente lo he logrado porque soy bueno. Pero se hace necio, porque no entiende que eso no le va a traer la felicidad, sino consecuencias en su propia vida. Romanos 1, 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25. Entonces, la rebeldía hace que la gente cambie la gloria de Dios por otras cosas que no son Dios. Romanos 1, 21 al 25.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Qué terrible es el pecado de la rebeldía. La gente cambia las cosas de Dios, la gloria del Dios eterno, por lo que este mundo te puede ofrecer. Si es que pudiera ofrecerte algo, ponte a pensar en tu vida. ¿Qué has sido sin Dios? ¿Qué te ha dado este mundo? ¿Desgracias? ¿Tristezas? ¿Amarguras? ¿Depresiones? La gente, como dice aquí en Romanos, la gente cambió la gloria de Dios por la rebeldía, dando culto a otras personas, dándole la gloria a otra gente, a otras cosas que no son Dios. No, las consecuencias no son pocas, son muchas y muy desastrosas. La persona que peca también tiene otra característica. La persona que peca, la que tiene rebeldía, es una persona que le gusta la mediocridad. Y la mediocridad normalmente va acompañada del egoísmo y la rebeldía. Jeremías 2, 12 y 13. Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué mediocridad? Una persona mediocre en nuestro contexto de sociedad es alguien que se conforma con poquito. Ahí está el hombre que dice, ya conseguí un trabajo, chambitas, ¿no? Que dicen, ya conseguí, ya con esto salimos adelante, ya tengo para la comida del día. Y no se esfuerza, sino que la persona vive en ese estado de acomodamiento, de mediocridad, y la persona dice, ya con esto es suficiente, pero no entiende que tiene que suplir a su familia cuando se enfermen, para la escuela, etcétera, 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 sino piensan que ya suplieron la necesidad. Entonces aquí dice que las personas dejan a Dios por recibir migajas de amor en el mundo y quieren saciar su necesidad en donde no hay saciedad. Por eso cuando hace referencia de cisternas rotas, la gente hace ideas, la gente pone patrones que seguir, pero para ellos querer saciar sus necesidades y hacen a un lado a Dios por la rebeldía. Y dice que cavaron cisternas rotas que no tienen agua, porque ¿sabes qué? El agua viva se llama Jesucristo. Él es el único. No hay otro nombre más que el de Cristo Jesús, el que puede saciar tu necesidad. Pero si tú eres rebelde y cavas cisternas rotas para ti, siempre tendrás sed. Siempre habrá sed, siempre tendrás hambre, porque esa necesidad espiritual solamente lo puede llenar alguien, y su nombre es Cristo Jesús. Él es la plenitud que lo llena todo en todo. No es cisterna rota, no. Las cisternas rotas son aquellos donde el hombre rebelde pone su confianza y que no encuentra la saciedad
en su vida. Dejando la fuente de agua viva que es Cristo Jesús y no querer entender que el pecado destruye. El pecado destruye y Cristo ¿qué hace? Construye. Cristo construye mientras que el pecado destruye. Por eso te das cuenta cuando la persona dice, es que no entiendo por qué, si ya escucho y ahora sí hago votos y ahora sí le digo a Dios, pero déjame decirte que también hay rebeldías parciales. ¿Cómo? Sí, cuando las personas quieren obedecer en unas cosas y otras no. Si me conviene, lo hago. Y si no me conviene, no lo hago. También hay rebeldías parciales. No, yo no soy tan rebelde. Sí quiero seguir a Dios, sí quiero obedecer, pero quieres obedecer en las cosas que a ti te convienen, no las cosas que Dios te manda, sino las cosas que a ti te interesan solamente. ¿A qué vengo a la reunión? A aprender. ¿A qué vengo? A conocer más. Es una rebeldía parcial porque tu corazón está muy lejos de Dios. Porque tú no quieres nada con Dios. Porque si fuera así, hace años, hace tiempo que te hubieras convertido a Cristo. No, esas son rebeldías parciales, pero al final es una rebeldía. Hay rebeldías pasivas. Son las personas que dicen sí a todo. Oye, esto, sí. ¿Ya entendiste? Sí. Oye, ¿el pecado destruye? Sí. Oye, mira a tu familia. No, sí, ya entendí. Y así está la persona. A todo dice que sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te digo? Bien. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Y ahí está la persona que a todo dice que sí. Pero, esa persona puede hasta obedecer. Prometen, pero no cumplen. Ahí está la persona cada 8 días. Ahora sí me voy a entregar a Dios. Ahora sí voy a quitar la rebeldía. Es más, yo entendí que el pecado va degenerando y se va creciendo. Y entendí todo eso. Ahora sí. Pero prometen y no cumplen. Como si la promesa me la hicieras a mí. Como si la promesa se la hiciera al que te invitó o a tu familiar. Al que no le cumples es a Dios. Al que no respetas es a Dios. Mateo 21, 28 al 30 dice la Escritura. Mateo 21, 28 al 30. Mateo 21, 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Esa es una rebeldía pasiva. Sí voy. Señor, sí. ¿Cuántas personas se levantan? Amén, Señor. Y levantan sus manos y cantan, pero en su corazón hay rebeldía. Sí, Señor, todo con Cristo. Y sales de aquí y se te olvidó y sigues y vuelves al pecado y vuelves a hacer lo malo y todo lo que te entendiste de parte de Dios lo echas a la basura. Como si agarraras esto, lo haces bolita y lo avientas al bote de la basura. Así es la rebeldía pasiva. No es la persona que se niega, no es la persona que es enemiga de la obra, no, es la persona que dice sí a todo pero que no cumple. Porque es rebelde, porque es egoísta, porque no le interesa a Dios, le interesa su propia persona. Entonces también la mediocridad es eso, es la persona que es rebelde porque se conforma con lo del mundo, con poquitas. Ahí anda mendigando amor al hombre, a la mujer. Cariño, cuando Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que ama y que ese amor no tiene comparación, y la gente lo cambia
por algo efímero, pasajero. Dejaron al Rey de la Gloria, al agua viva, al Dios que es la fuente de agua viva, por cisternas rotas. Pecar es actuar en contra de la ley de Dios. Ya lo entendimos. Es rebeldía hacia Dios. Pecado no es solamente hacer cosas, sino pecado es la actitud de rebeldía y de desprecio a Dios. Por eso es lo que te decía, después de que la persona que peca, hay un desprecio hacia Dios. En alguna ocasión había una persona que yo le estuve predicando y esta persona tenía problemas de alcoholismo. Y yo le decía, oiga, pues deje de tomar, le va a hacer daño, mire el pecado. No, decía, mira, tenía tantos amigos y ya se murieron. Y mira, aquí estoy, a mí no me pasa nada. Oiga, no, pero sí va a haber consecuencias. No, a mí no me pasa nada, yo ya enterré a mis amigos y ya. Al cabo del tiempo, la persona murió en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la persona, su actitud ante Dios, su desprecio ante Dios, lo va a llevar a la destrucción. ¿No le pasaba nada? Murió amputado de una pierna por la diabetes y murió en una silla de ruedas. No, la rebeldía no es cosa menor. No es solamente el decir, es la actitud que la persona tiene ante lo que Dios le dice. La actitud del desprecio hacia Dios. Alguien dirá, bueno, hermano, yo no robo, porque hay personas que se fijan mucho en los pecados que socialmente son condenados y no lo del corazón. Hay personas que dicen, hermano, yo no robo. No, yo nunca he robado. Pero ¿qué tal codicia la persona? Porque eso no se ve, ni nadie lo ve. Pero ¿qué tal anda de codicioso o de codiciosa la persona? Yo no mato. No, hermano, yo jamás he matado. Es más, ni un pajarito he matado. Es más, yo no mato ni a las cucarachas, hermano. Pero ¿qué tal odia a la persona en su corazón? ¿Qué tal? Ahí guardando rencores, amarguras. No, hermano, yo no mato. Pero ¿qué tal odia a la persona? Yo no defraudo a nadie, pero ¿qué tal engañas? ¿Qué tal mientes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, en tu trabajo? No, yo no defraudo a nadie, pero engañas a la gente. Yo no soy como aquellos que están en la cárcel, hermanos. Eso sí que se los merecen. Yo soy bueno porque acudo todos los domingos religiosamente a escuchar la palabra de Dios. Pasivo, rebelde, pasivo, porque en el momento en que puedas sacar lo que hay en tu corazón, yo tengo una cosa, lo vas a sacar. Tu amargura, tu rencor. No, es que esos que están en la cárcel sí se lo merecen. Yo soy bueno. Yo no soy rebelde. Es más, está lloviendo y acudo a la reunión. Nada me detiene. Pero ¿de qué sirve si sabes lo que es correcto y que te hace daño y lo sigues haciendo? Lo sigues practicando. ¿De qué servirá que reconozcas y que entiendas las cosas si no lo haces? Si no estás dispuesto o dispuesta a dejar la rebeldía en tu corazón y entregarte a Dios. Y entregarte a Dios. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Cuando tú sabes, cuando Dios te ha marcado una, otra y te dice lo que estás haciendo mal y que tienes que hacer bueno y no lo haces, te es pecado, pecado sobre pecado. Añades pecado a tu pecado. Por rebelde. Santiago 2, 10 y 11. Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para los que dicen, yo nada más practico 2 pecados, ya nada más tengo 2. Pues con esos 2, el día que venga Cristo Jesús, te va a enviar al infierno. Pienses lo que pienses, creas lo que quieras. Aquí dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No es si tienes pocos o muchos. Con uno, Santiago dice que te haces culpable de toda la ley. Para que no haya justificación. ¿Qué hace la persona rebelde? ¿Qué hace el rebelde? No, yo no soy tan malo. No, yo no soy así. Yo no hago estas cosas. Es más, tiene apariencia de piedad. ¡Wow! Lobos rapaces. Así lo describe la Escritura. La rebeldía es una de las principales causas del distanciamiento del hombre con Dios. Esdras 4:15. Esdras 4:15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, fíjate, y encontrarás en ese libro, en las memorias, que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Por qué fue destruida esta ciudad? Por su rebeldía. ¿Por qué es destruido el hombre? Por su rebeldía. ¿Por qué hace enemistad Dios contra el hombre? Por la rebeldía del ser humano. Porque esta ciudad fue destruida. La destrucción de esta ciudad fue la rebeldía. ¿Qué trae destrucción a la vida de las personas cuando este pecado? La rebeldía. Ya no quieren escuchar consejos. Ya no quieren saber nada de Dios. Simplemente cierran sus oídos para ya no escuchar. La persona se amarga contra Dios y se va. No, ya no quiere saber nada. Es que lo que dijeron me ofendió. Pues a mí no me vas a dar cuentas, le vas a dar cuentas a Dios. Pero esa rebeldía le trajo a esa ciudad destrucción. Si tú permaneces en esa rebeldía, un día vas a ser destruido. ¿Por qué? Por todas las consecuencias. Por tu vida, cómo la has llevado. Y entonces las personas que hacen, fíjate, ya entendí, ahora sí entendí, como aquellos 2 ejemplos de los fumadores. La persona que entiende y dice, hace un alto en su vida, hace una pausa en su vida y dice, a ver, no he llevado bien mi vida. He sido rebelde, muy rebelde. Y entonces la persona hace un alto. Y la otra es la que sigue perseverando y añadiendo pecado a su pecado. Cada día más rebelde, más rebelde. ¿Y sabes qué? Termina yéndose. No fue por Dios. No fue por el lugar. Fue su malvado corazón. La rebeldía que había en su corazón. Entonces la persona que es rebelde ya no recibe consejos. No quiere saber nada de Dios. Cuando hablan de los hijos contumaces y rebeldes, ¿quién es? Es un hijo que le estás diciendo, oye, mira hijo, pórtate bien por aquí. ¿Sabes qué, papá? No te quiero escuchar.
Oye, hijo, pero te estás haciendo mal. Mira estas amistades, mira esto que estás haciendo, no te va a conducir a nadie. No me interesa, papá, no te quiero escuchar. Es lo mismo. Cuando alguien que escucha la palabra de Dios y le dice a Dios, Dios, no me interesa. Y cierra sus oídos a la voz de Dios. Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Fíjate, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. La gente ya no quiere. Es que el predicador dijo, es que el hermano dijo. No, aquí hasta ellos mismos reconocían que era palabra en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Que me venga Dios y me hable directamente. Hey, esta es la voz de Dios, su palabra es la voz de Dios. ¿Qué quieres? ¿Escucharla audiblemente? Pues espérate ahí sentado. Porque lo único que va a venir va a ser juicio a la gente. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No, es el hombre no salva. El hombre no puede hacer nada por mí. Entonces yo no lo escucho. Qué equivocado. Soberbia y rebelión. Soberbia y rebeldía en el corazón. No lo oiremos de ti hasta que Dios me hable. Y los que más se avientan dicen, yo con Dios. Mis pecados, yo ya lo vi con Dios. Ah, caray. Sí, yo ya lo vi con Dios. Con el hombre no tengo que verlo. ¿Sabes por qué? Porque es rebelde, insujeto. No a nosotros, sino a Dios. Hoy en día, ¿tu corazón está cerrado a la palabra de Dios y a sus advertencias? Hoy tú piensa, analízate. Hoy en día tu corazón se ha cerrado, tus oídos se han cerrado a la palabra de Dios y sus advertencias. Si te contestas que sí, pues ya has identificado algo, que eres rebelde, una mujer rebelde o un hombre rebelde. Porque cuando la persona ya no hace caso, cuando los hijos ya no hacen caso a los padres, es rebeldía. Ya no quieren escuchar. ¿Te cansa que se te diga que tienes que dejar el pecado a pesar de las consecuencias que te hemos dicho? Se te ha hablado semana tras semana del corazón contrito y humillado, el corazón que busca a Dios, las consecuencias del pecado. Ya te cansa que se te diga lo mismo. Es que siempre dicen de lo mismo. Es que siempre hablan del pecado. ¿Por qué no nos hablan de otras cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tú te tienes que arrepentir de eso. Que tienes que dejar de vivir de esa manera. ¿De qué te servirá el conocimiento? ¿De qué servirá que ahorita te hable, no sé, de apologética, de hermenéutica? No lo sé. Si en tu corazón hay pecado, si en tu corazón hay rebeldía, ¿de qué te servirá? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? ¿De qué servirá que nos llenemos de conocimiento y conocimiento si al final nos vamos a perder? Si tú te cansas de esto, es que eres una persona rebelde. Eres rebelde. No es que sea lo mismo, es que Dios cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia, pero su palabra siempre tiene algo nuevo para tu vida, para mi vida. Cuando yo leo la Biblia, aunque la haya leído muchas veces, siempre Dios me vuelve a hablar. Dios no siempre es lo mismo. Dios siempre tiene algo para mi necesidad. Y entonces yo no me canso, pero cuando la persona dice, ya no quiero ir en ese lugar,
La verdad es que no, siempre nos hablan del pecado. Es más, nos condenan. Ese que predicó hoy me condenó. Jesús decía, yo no te condeno, mi palabra te condenará en el día postrero. Porque tú has escuchado muchas advertencias de Dios y no has querido tomar decisiones. No, Jesús tampoco condena a nadie. Pero esto que tú has leído y esto que tú conoces, te condenará en el día postrero. Para aquellos que dicen, es que ahí condenan. Es más, ya nos mandaron al infierno. Es que eres rebelde. No te quieres sujetar a Dios. Eres omiso, ligero, ligera con el pecado. O sea, estás viendo que esta situación te va a llevar a pecar y eres ligero. No va a pasar nada. Oye, no hagas esto, porque en tu vida tu concupiscencia pues era es cierto pecado. Y ahí está la persona jugueteando con el pecado. Ahí está, siendo ligero, ligera. Hey, ten cuidado con esa mujer de tu trabajo, ten cuidado con ese hombre de tu trabajo, ten cuidado, mira, ya se te está acercando de más, ya mira, aquella persona ya no tiene buenas intenciones. No importa. La persona es omisa, ligera, ligero con el pecado. ¿Sabes por qué? Por su rebeldía. Oye, esto te va a causar un daño. No importa, no importa. Yo sé cómo sobrellevar la situación, ¿sí? Así ha habido muchos que dijeron, yo sé cómo hacerle. Y hoy están perdidos, están en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque su rebeldía los llevó a ser omisos, ligeros con el pecado y no tomar en serio las advertencias de Dios. Tu relación con los demás es mala, no te gusta arreglar las cosas, no es por miedo o por no querer problemas, eres rebelde. Rebelde. El rebelde es el que no le interesa. Él no le interesa arreglar las cosas. No le interesa estar bien con los demás. Yo así soy feliz, aquí solo, en mis 4 paredes. No necesito a nadie. Esa persona es rebelde. ¿Te crees justo o justa? Porque te decía, no cometes pecados escandalosos. Pero lo que hay en tu corazón es egoísmo. Y no te deja ser objetivo y reconocer que has sido y sigues siendo rebelde. Es difícil que la persona se dé cuenta, pero ¿sabes dónde te das? Cuando la persona se obstina, está obstinada en seguir y seguir pecando. Esa es la rebeldía que nos habla. Sigues añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Así como esa bola de nieve que dicen que se hace pequeñita y la ruedan en una pendiente donde hay nieve y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta el momento en que se convierte en una avalancha y todo lo que viene está a su paso es arrastrado. Así es la persona rebelde. Pecado, 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 hasta que se vuelve una bola de nieve, una avalancha que es imparable. ¿Y qué pasa cuando viene destrucción en todo? Destrucción a su paso. Eso es lo que le espera a la persona rebelde. Así como le dijo a Adán y a Eva que el pecado trae muerte, Dios les dijo que si hacían eso iban a morir. Hay muerte física y muerte espiritual. Génesis 2, 15 y 17 dice la Escritura. Génesis 2, 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le estaba diciendo ahí? ¿Adán murió inmediatamente? No murió.
entonces nos está hablando de una destitución, de una separación espiritual de Dios con el hombre. Adán no murió inmediatamente, como cuando tú perseveras en tu rebeldía, que dices, no pasa nada, sigo vivo, sigo pecando y todo lo que ahí dicen es mentira, porque yo sigo vivo, porque sigo pecando. Pero déjame decirte, malas noticias, porque estás separándote cada día más y más de Dios. La muerte se introdujo como consecuencia del pecado, pero en realidad la más grave de todas de ese pecado es la muerte eterna. La separación entre Dios y el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el día del juicio eternamente estarás allá abajo. Y entonces clamarás y dirás, ¿por qué no hice caso de aquellos que me amonestaban? ¿Por qué no tomé en serio las advertencias de Dios? Pero déjame decirte que ya no habrá oportunidad. Porque en el libro de Lucas dice, citando aquella del rico y de Lázaro, ¿qué dijo? Aquellos que están arriba no pueden venir abajo, ni los que están abajo podrán subir. Ya no habrá oportunidad. Se habrá acabado todo por tu rebeldía, por tu corazón endurecido. No, a mí no me pasa nada. Y es más, habrá alguien que está meditando y pensando y maquinando, mañana vuelvo a hacer y no me va a pasar nada. Porque piensan que solamente la muerte es física. La separación eterna de Dios, lejos de su presencia y de su gloria para siempre. Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, que después de escuchar de su palabra y no entender, la muerte eterna, la muerte espiritual, porque esa sí te va a traer muchas desgracias aquí y el día del juicio. Seguirás añadiendo a tu pecado cada día más rebeldía, más egoísmo. Cierra tus ojos, por favor. No. Yo quiero que medites, no quiero que solamente cierres los ojos por cumplir lo que te dije. No, medita. Piensa. Nuestro acercamiento a Dios es nuestro culto racional. Es que Dios nos habla apelando a nuestro razonamiento, no a las emociones. No. La rebeldía no se quita con emociones, se quita con decisiones. No, yo no quiero que vayas ahorita y empieces a tomar así como aquel hijo. Sí voy y no fue. Porque seguirás siendo la misma persona rebelde. No te apresures a decir, sí, Señor, ya entendí, ahora sí. No puedes seguir así. No puedes seguir esperándote otras enseñanzas de estas. ¿Cuántas más quieres escuchar? ¿Qué más quieres escuchar de parte de Dios si hoy te ha dicho de lo rebelde que eres? No importa cuánto sepas de la Biblia. No importa cuánto hagas. Si hay rebeldía en tu corazón, Dios no te puede ayudar. Piensa seriamente las cosas. No hagas compromisos a la ligera. Porque también esa es la persona que es rebelde, hace compromisos a la ligera. Toma las cosas de Dios a la ligera. Se apresura. Rápido contesta. No, yo no quiero que respondas y no es conmigo. Es con Dios. Pero es que yo sí quiero.
Y como te decía, esa rebeldía parcial, nunca dices que no. O esa rebeldía pasiva, hasta obedece la persona, prometen, pero no cumplen. Si tú eres de esas personas que prometen y no cumplen, eres rebelde. Y eso te va a traer consecuencias eternas. No. La persona piensa, el día que me muera se acabó todo. Mentira. Porque va a haber un juicio. ¿Y sabes cuál es lo peor? Si aquí estar separado de Dios es lo peor que le puede pasar a un hombre, ahora imagínate la eternidad. Sin la presencia de Dios. Aquí todavía Dios nos da la oportunidad en la alabanza, la presencia de Dios. Y aún así lo menosprecias y aún así no te importa. Y levantas tus manos y cantas, pero realmente no quieres dejar tu rebeldía. A todo dices que sí, pero no lo haces. Ahora sí. Ahora sí. Y lloras. Pero no haces compromisos serios. La Escritura dice que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre. ¿Hasta cuándo quieres tú? ¿Hasta cuándo estás pensando tú que Dios va a estar contendiendo contigo para siempre? No. No, porque los que necesitamos a Dios somos nosotros. Él no nos necesita, ¿sabes por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es inmutable, porque Él no cambia. No, la rebeldía no es un pecado pequeño. Y así como dice en el libro de Job, porque a su pecado añadió rebeldía. Si tú eres rebelde, tienes un gran problema con Dios. No, aquí sí obedezco. ¿Y en tu casa? ¿Eres una mujer que respeta a su esposo? ¿A sus autoridades? ¿O aquí solamente donde te ve el hombre? No, no hay medias. O eres o no eres rebelde. Como te puse esos ejemplos de la rebeldía, ¿verdad? De corazón, pasiva, parcial, pero al final, ¿sabes qué? Es rebeldía. Por eso no te has convertido. Por eso ya no le crees a Dios. Por tu rebeldía. Porque no te quieres sujetar. Porque quieres hacer las cosas a tu manera. Y eso trae muchas consecuencias. Medita en esto. Dios está aquí. Dios está aquí. Y te ha mostrado que eres rebelde. Que no importa, hagas lo que hagas, cantes, te sepas la Biblia. Eres rebelde. Padre, yo te pido el día de hoy, Señor amado, que trates con cada uno, Señor, aún con nosotros, Señor amado, porque nadie está exento, Señor. Porque si nos descuidamos, Señor, porque si pensamos que nosotros ya la libramos, estamos equivocados, Señor. Guárdanos de la rebeldía. Guárdanos de tener un corazón rebelde,
de un corazón que se opone a ti, Señor. De un corazón que es desobediente a tu autoridad, que resiste a tu autoridad, que desafía la autoridad, como aquel hijo que se le pone al padre, a pesar de que el padre ha sido bueno con ese hijo, que lo instruye porque lo ama y lo desafía. Padres que han llegado a los golpes. Así es el ser humano. Cuando desafía tu autoridad, Señor amado, lleva un pleito delante de ti. Padre, ayúdanos a cada uno, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias, Señor amado, las podemos ver cada día. Porque hoy podemos ver una más de tus misericordias, que nos advierte, Señor, que nos muestra lo que hay en nuestros corazones. Padre, gracias, y actúa en cada uno, Señor amado, de los que están escuchando presencialmente y que están conectados. Es que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Esto no lo hace el hombre, ni la elocuencia, Señor, ni un mensaje bien preparado. Esto lo haces tú, Dios. Porque el Espíritu Santo vino a convencer de justicia, de juicio y de pecado al mundo. Hoy convence, Señor amado, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a todo aquel, Señor, que entiende, Señor amado, que ha sido rebelde, pero que quiere cambiar su vida, Señor. Yo te lo pido, Señor amado, en tu precioso nombre. Ayuda a aquel que está dispuesto a dejar su rebeldía, Señor. Padre, por favor, mete tu mano, Jesús. Padre, gracias de verdad por tu palabra, por tus advertencias. Gracias te doy, Jesús, porque tú eres, Señor, esa fuente de agua viva. Porque el mundo son cisternas rotas, Señor. Las religiones son cisternas rotas, Señor. La filosofía humana son cisternas rotas, Señor. Los hombres pueden llegar a ser cisternas rotas, pero tú eres la fuente de agua viva. Y tú solamente puedes traer y calmar la sed a aquel hombre que lo necesita, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. La reunión está terminada, pero si tú quieres estar en tu lugar, meditar, no hay prisa. Bueno, el que se tenga que ir, adelante. Pero si tú quieres meditar algo ahí en tu lugar, es bueno. Dios sigue aquí. Dios no se va cuando acaba la reunión. Dios sigue hablándonos, ministrándonos, haciéndonos ver lo que es nuestra vida. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.